Mientras que muchas personas queer del sur global sueñan con vivir en Europa, yo tengo otro sueño. Para mí, regresar y vivir a Bolivia es como un sueño cumplido. Es un sueño de una persona queer, morena indígena y desplazada involuntariamente a través de la adopción internacional. Nací en la ciudad del Alto, pero antes que podría caminar o hablar, fui desplazado a Bélgica. El sistema de protección infantil de Bolivia en ese momento me asignó a dos extraños blancos, en los que se suponía que debía llamar familia. Desde entonces viví una vida europea blanca, donde Bolivia no estuve presente en los primeros 20 años de mi vida. Crecer y vivir en Bélgica como un chico queer moreno ha sido en ocasiones una experiencia muy desafiante y solitaria. Por lo tanto, regresar a Bolivia fue una experiencia liberadora para mí, para finalmente estar con mi gente que se parece a mí. En Bélgica, nunca me involucré con la comunidad LGBT blanca. Su activismo y narrativas se centran en una agenda imperial que representa a Bélgica como uno de los países más progresistas del mundo, y donde los queers morenos todavía necesitan un refugio proporcionado por nuestros aliados blancos. Esas ideas eurocéntricas sobre qué países se consideran libres y liberadores y cuáles no, hacen la mayoría de los belgas blancos se sienten superiores en su identidad queer. Mi experiencia es que en Bélgica las fantasías coloniales blancas sobre nuestros cuerpos morenos nos hacen sujetos a la exclusión o la fetichización. Algunas belgas blancos queer no salen con inmigrantes, mientras otras buscan activamente un chico moreno. También en Bolivia, la blanquitud juega un papel importante en la comunidad LGBT, que en la jerarquía de cuerpos racializados pone a los cuerpos blancos a la cabeza y los cuerpos indígenas abajo. Demasiadas veces he escuchado chiculingo, en referencia de un chico blanco de un barrio privilegiado, y demasiadas veces he escuchado feos, en referencia a los chicos morenos indígenas en el Alto. Bueno, creo que yo también soy ese feo, nacido pero no criado en el Alto. A veces tengo la sensación de que la gente me lo deja pasar por mis antecedentes europeos. Sin embargo, estar, vivir y salir en Bolivia como una persona morena indígena, que es parte de las 10 cuadras bolivianas, ha sido una experiencia liberadora. Yo no soy el único boliviano en un mar de blanquitud. Y aunque hay personas queer bolivianos que están desesperadamente buscando a un chico queer blanco, también hay muchos chicos queer morenos indígenas que creen en el amor moreno, el amor indígena y el amor ancestral. Vivir en Bolivia me hizo sentir humano nuevamente. No he considerado como inmigrante, refugiado o turista, sino simplemente alguien de aquí. De ninguna manera quiero romantizar ser queer en Bolivia, porque sé que el racismo y la homofobia están todavía muy presentes, lamentablemente. Sin embargo, hablo desde mi experiencia como boliviano en la diáspora. Digamos que finalmente llego a casa. Y aunque no conozco a mi familia boliviana, tengo mi familia elegida, que está compuesta de compañeros morenos indígenas y queer. Además, me gusta mucho ver cómo poco a poco recuperamos nuestras identidades ancestrales y cómo intentamos comprender nuestras relaciones homosexuales desde una perspectiva y historia indígena. El colonialismo ha destruido muchas cosas en el pasado, pero por lo mismo es importante imaginar un futuro propio, queer y indígena. Bienvenidos y bienvenidas a otra intervención callejera de Nación Marica. En este nuevo ciclo estamos habitando la ciudad, estamos habitando el espacio donde nosotras creemos que es importante pues, invadir, contaminar, ocupar,
apropiarse del espacio, porque también es nuestro espacio. El espacio público generalmente está asignado a los cuerpos heterosexuales, y a los cuerpos no heterosexuales estos espacios como que se los priva, de repente se los desplaza a otros espacios. Nosotros creemos que ocupar el espacio con la gente caminando, eso nos parece muy importante y muy político hacerlo, ¿no? Y estamos con esa impronta, como dice Edgar, en este momento, en este ciclo de la vida, haciendo Nación Marica, este tercer ciclo, ¿no? Y ahora nos encontramos en una de las zonas más tranquilas de la ciudad de La Paz, por no decir las más, no sé si seguras, pero son tranquilas, ¿no? Una de las zonas donde hay mucha actividad cultural, donde hay mucha movida, pero siempre esta movida mirando al norte, ¿no? Siempre mirando esta movida, mirando de repente lo de afuera, o sea, ese ambiente aquí en Sopocachi, ¿no? Y en este espacio también estamos ubicados en un lugar que se llama el Hogar Carlos Villegas, ¿no? Donde vienen a parar muchos niños, niñas que están en situación de adopción, ¿no? Y precisamente de ese tema queremos hablar en este programa. Y para este programa estamos acompañadas de Atami Kawayu. Él es investigador, cofundador de Bolivianos Adoptados, y también se autodefine como alteño desplazado. Atami, bienvenido, bienvenida a Nación Marica. Muchas gracias, es un honor estar aquí invitado, de estar aquí en este programa, y con mucho gusto. Y Atami, estamos en un lugar muy significativo para ti, ¿no? Es el Hogar Carlos Villegas, ¿no? Precisamente tú inicialmente nos decías que perteneces a una agrupación, una colectiva que es Bolivianos Adoptados. ¿Qué significa para ti este espacio? Que estamos aquí frente a este espacio, y detrás igual está en este lugar. Por mucho tiempo el Hogar Carlos de Villegas era para mí un punto de referencia donde mi vida comenzó. Era el momento donde yo estaba por unos 6 meses, digamos, y después las personas que ahora son mis padres, son belgas, fueron al hogar para adoptarme. Y entonces el hogar siempre ha sido como algo significativo en mi vida. Y cuando yo regresé a Bolivia, también regresé a visitar el hogar, y tengo como varios recuerdos de visitarle, de interactuar con las personas que están trabajando adentro, de los niños también, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar y dudar también mucho sobre qué es adopción internacional, y por qué hay adopciones internacionales, y por qué yo fui adoptado, y por qué yo no podría quedarme aquí en Bolivia, pero por qué tenía que ir al exterior. Y Atami, cuéntanos un poco de tu historia más personal, un poco relacionado para que la gente se pueda entender también. Sí. ¿Cuántos años tenías aquí y a qué edad saliste de este lugar de adopción? Entonces, yo era recién nacido cuando estaba en el lugar. Me quedé hasta mis 6 meses, y después una pareja belga me adoptó. Pero no nací acá en La Paz, nací en la ciudad del Alto. Entonces, después de una búsqueda personal, encontré que mi primer punto de referencia no es el hogar, pero es un hospital en el Alto. Entonces, yo creo que con este cambio también, para mí era casi como un cambio identitario, porque siempre pensaba que soy paseño. En mi carnet de Bolivia dice que yo nací en La Paz, pero al final, en investigarlo un poquito más, vi que no nací en La Paz, no nací en el Alto, y más, para ser muy específico, en el barrio de 16 de julio. Eso. O sea, a los 6 meses saliste de aquí en un proceso de adopción por unos madres belgas, me dices. Sí. ¿Te fuiste a vivir allá cuánto? O sea, toda tu vida prácticamente. Sí, exacto. Entonces, por los primeros 20 años estaba en Bélgica sin regresar a Bolivia. Tengo una hermana que también es adoptada, no de Bolivia, pero de China. Tiene 3 años menor que yo. Y en mi infancia ha sido bien, digamos. Nunca he tenido como muchas preguntas al respecto de Bolivia. Yo creo que las preguntas llegaban más cuando estaba estudiando, cuando fui a la universidad, y cuando estaba más aprendiendo sobre el mundo, las desigualdades, la globalización y eso. Y Atami, ya entrándonos un poco ya más al tema, ¿qué opinas tú de la forma como se proceden las adopciones, principalmente en el sur global, ¿no? O sea, tenemos la idea nosotras de que ponte para
personas que viven en países de primer mundo vienen a este lado como que a adoptar, porque el proceso de repente se les es más fácil, ¿no? Y además la misma idea de la gente, de la sociedad boliviana es mejor que se vaya con unos gringos, ¿no? Que se quede con padres bolivianos, ¿no? Es como que siempre miran el norte, siempre miran a las personas que viven en esos países del primer mundo, personas blancas, ¿no? Que puede tener más oportunidades de desarrollo y todo eso, ¿no? Entonces hay como que esa dinámica, incluso lo podemos denominar una dinámica colonial en el proceso de adopción. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Yo recuerdo que después de mi primer viaje de regresar a Bolivia, yo estaba pensando mucho sobre por qué hay adopciones acá en Bolivia. Y yo creo que no se puede ignorar la historia colonial que tenemos. Y también cuando estás como estudiando las adopciones internacionales, cuando también están tomando en cuenta la historia del colonialismo, la adopción internacional son más que todo los niños racializados en países en el sur, países que fueron colonizados, que ahora son adoptados por los países colonizadores. Sí. Por familias blancas que viven en esos países colonizadores. Entonces yo creo que hay este vínculo colonial que es muy presente en la adopción internacional, pero que que mucha gente no pueden ver porque dicen que es un acto de amor. Y yo entiendo que es lindo de un niño quizás pueda crecer con un pariente, un familiar o alguien cercano, pero la adopción internacional no es así, porque la adopción internacional consiste de agencias de adopción, centros de acogidas, intermediarios, representantes. Hay muchas personas que están involucradas y más que todo en los años de los 80s, 90s, hasta el inicio de 2000 hubo muchas personas que estaban como ganando mucho dinero a través de las adopciones internacionales. Entonces, no es algo tan inocente como quizás parece de la primera vista. Y no, te pregunto esto porque existe esa mentalidad, o sea, bueno, nosotros podemos ver eso, ¿no? Siempre como que, incluso desde nuestras infancias, ¿no? De aquí como a 20 años atrás, los procesos de adopción, al menos en Bolivia, eran muy sencillos, ¿no? Y ahora no sé cómo está el tema, ahora no tengo conocimiento, ¿no? Y yo también me hago esta pregunta, Tami, ¿por qué esta gente de Bélgica, sus papás son de Bélgica, vinieron aquí a Bolivia, digamos, ¿no? A adoptar? ¿Por qué? O otras personas, ¿por qué esa sensación de querer venir al sur, ¿no? Capaz que en primer mundo no hay este sistema de adopción, o existe, o no hay niñas para adoptar en esos países. ¿Por qué venir al sur? Esa pregunta tengo, ese cuestionamiento. Desde los años 80, o sea, la adopción en Bolivia empezó desde los años 70, las adopciones internacionales. Y en los años 70 creció en los años 80, más en los años 90. Y el boom de adopción acá en Bolivia, pero también en todo el mundo, era en 2003, 2004. ¿Y por qué hay tantas adopciones en esas épocas? Es porque primero, sí, hay adopciones domésticas, digamos, en Europa, en Bélgica, pero como también el sistema de protección, como también los gobiernos dan más soluciones a las madres que quizás no pueden cuidar sus hijos, hay menos adopciones domésticas. Entonces hay muchos padres que todavía tienen el deseo de formar una familia, que quieren tener un hijo y eligen por eso la adopción internacional. Ahora menos porque ahora los números han caído, pero en la época de los 80, 90 y 2000 hubo muchas adopciones. ¿Y por qué a Bolivia? Porque mis padres fueron a adoptar en Bolivia. En general, en comparación con los otros países de orígenes, como en el sur, en América Latina, Bolivia es un país muy pequeño en comparación con, por ejemplo, Colombia, donde hay más de 50,000 niños que fueron adoptados por familias blancas, en Europa, en los Estados Unidos, mientras en Bolivia hay un estimado de 5,000 niños que fueron adoptados al exterior en los casi 50 años de adopción internacional, que no es muchísimo como en los otros países, pero es un número. También en Bolivia somos más pocos que en Colombia. Y eso. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Y hoy estamos hablando con Atami Callá. Ahí se me movió tu Cahuayu. Sí. Estamos acompañadas de Atami Cahuayu. Él es investigador y también es parte de Bolivianos Adoptados, una organización que luego nos vas a comentar de qué trata. Y también se define como alteño desplazado.
Y ya también tu proceso de adopción, llegas ya a Bélgica, ¿no? O sea, haces tu vida allá. ¿Cómo es para una persona que no es blanca, que podemos decir que es racializada como nosotras, ¿no? Vivir en un país blanco, en un país de primer mundo? O sea, ¿hubo racismo en tu proceso de crecimiento, en tus etapas de tu vida, o no has visto eso? ¿Cómo has visto ese tema de la racialidad allá? En mi infancia, yo crecí en un pueblito pequeño en Bélgica. Entonces, toda la gente del pueblo sabían que yo fui adoptado, conocía a mi familia, y más que todo cuando eres un niño de 4 o 6 años y estás con padres blancos, todos saben que eres adoptado. Entonces no hubo muchas preguntas en el inicio. Yo creo que de ir a la escuela, sí, a veces hubo preguntas, pero como también somos un pueblo, al final, después de un año, todos los niños se conocen entre ellos. Todo bien, digamos. Yo creo que para mí, de estar confrontado con la racialización, empezó más cuando yo era un adolescente de 15 años, digamos. Cuando yo fui al colegio en la ciudad, donde hubo más gente, donde era más grande, donde también hubo más jóvenes migrantes. Entonces, yo creo que estaba empezando a pensar cómo soy, quién soy. Y yo sabía siempre que yo nací acá en Bolivia, que mis raíces son de Bolivia, pero hasta mis 18 años no tenía muchas preguntas al respecto, no tenía muchas dudas. Yo creo que el racismo no era tan visible porque todavía estaba en mi pueblito. Y cuando fui a estudiar, fui a Bruselas, que es la capital de Bélgica, y en Bruselas es una ciudad mucho más diversa. Fui a una universidad donde la población es mucho más diversa que, por ejemplo, la población en mi colegio. Entonces yo creo que allá hubo mis primeras experiencias de conocer también otras personas que tampoco son de Bélgica, que nacieron en otros países, y así me sentí conectado, digamos, de encontrar otras personas que también tienen una historia similar de nacer en otro país, pero crecer en Bélgica. Y yo creo que me gustaba. Mientras tanto, también estaba empezando con mi carrera, que era sociología. Y en la sociología aprendí más sobre las dinámicas sociales, sobre el racismo y todo. Yo creo que por la sociología podría entender o poner mi vida en un contexto más sociológico, donde varios dinámicos que estaban cerca de mí, que yo podría al final entenderles. Podría ver que al final algunas cosas que la gente me dijeron que no son tan inocentes, pero quizás son expresiones de racialización. Yo creo que desde mis inicios de mis 20, cuando estaba en la carrera de sociología, estaba pensando más sobre qué es la racialización, qué es racismo y cómo yo soy a veces sujeto de racismo. Y digamos que por estudiar, por ser más consciente que es racismo, por también ver más el racismo que está existiendo en Bélgica, yo creo que yo estaba también experienciando más racismo al respecto, más que todo racialización, porque a veces el racismo es muy bajo de la superficie. Entonces, yo creo que así empezó de ver el racismo en Bélgica. También cuando tienes 20 años, ya no estás con tus padres, entonces la gente van a pensar, ¿quién eres? ¿Eres un migrante? ¿Eres un turista? ¿Refugio quizás? Entonces... Atami, tú nos cuentas sobre este tema del racismo, ¿no? De repente como que Bruselas es una población más diversa y todo, ¿no? Y esto me trae a rememorar, bueno, yo estuve unos días en España, ¿no? Igual en Madrid había mucha población migrante, ¿no? Y claro, o sea, ahí decían, o sea, ser ciudadano español no te hace español, ¿no? O sea, por más que tú tengas la ciudadanía, pero no cumples con los requisitos de ser español, pero blanco, ¿sabes? No eres español, ¿no? No sé si ese racismo, a veces también toca el racismo institucional, ¿no? Sí. No sé si eso existe allá. Sí, claro. O sea, en muchas experiencias, cuando yo voy a las instancias públicas, hablo en neerlandés y me hablan en inglés, porque ven cómo soy, ven mi cara, ven mi cuerpo y piensan que yo no soy de Bélgica, que no puedo ser belga. Entonces me atienden en inglés y yo era como,
pero hablo holandés, hablo el idioma que usted también habla. Y a veces esas son experiencias que tenía como casi cada día. Yo creo que por tener esas experiencias te vas a sentir menos belga, aunque eres belga. Yo creo que es importante de enfatizar que Bélgica no es como 100 años atrás. Bélgica es también un país muy diverso, donde hay mucha migración. Yo creo que también, como yo soy boliviano en Bélgica, el racismo también es diferente en Bélgica que, por ejemplo, en España. Porque en España la gente van a saber que yo soy de América Latina, o van a saber que soy de Perú o de Bolivia. Mientras en Bélgica no hay muchas personas que son de Bolivia. Las personas que piensan que son latinos no parecen como yo. Entonces, las personas siempre piensan que soy de Asia, de Tailandia, de Filipinas. Y el racismo a veces es orientado a las personas de esos países que piensan que puedo hablar uno de esos idiomas. Piensan que fui criado en Asia. Y yo creo que eso es algo extraño por muchos también bolivianos en Bélgica que tienen como esas raíces indígenas, los ojitos pequeños. Porque... ¿ya? Y Atami, ¿por qué decidiste volver a Bolivia? ¿A qué edad decidiste venir por primera vez después de haber salido de aquí a Bolivia? ¿Por qué esa necesidad de volver aquí? Yo regresé a Bolivia hace 10 años atrás. Entonces, para mí fue más que todo conocer el país donde yo nací. Y yo quería ver cómo es Bolivia, cómo son la gente y cómo me voy a sentir. Yo creo que en las primeras 3 semanas estaba aquí viendo también que hay mucha gente diferente, muchas caras diferentes. Pero después de un tiempo me sentí como más en casa, me sentí como más, veo muchas similaridades entre la gente y yo. Y veo que también si no hablo, que la gente piensa que soy de acá. Yo creo que me gustaba mucho, más que todo porque crecer en Bélgica, no conocí muchos bolivianos ni personas de América Latina, entonces siempre la experiencia para mí fue muy solo. Y por regresar a Bolivia, al final sabía que hay un país donde hay gente que son como yo y donde yo no soy bajito, pero donde estoy muy intermediano de altura, digamos, porque en Bélgica yo soy muy bajito. Entonces, a mí me gustaba mucho. Entonces regresaba 2 años después de vacaciones y desde el año 2020 estoy viviendo aquí en Bolivia. Y la decisión era más que todo para escapar también el racismo en Bélgica, porque cuando yo tenía 20 estaba ok, pero sentí que también a veces en Bélgica las tensiones son muy más intensos, hay mucho más racismo. Y yo creo que estudiar el racismo, ver el racismo en cada objeto que vi, como la colonialidad todavía está muy presente en Bélgica, yo era como yo no creo que puedo quedarme más en Bélgica, quiero regresar a Bolivia para sentirme humano de nuevo, para sentirme de nuevo como alguien que tiene un valor, que no es alguien que no pertenezca. Y eso era una de las razones principales por qué yo regresé a quedarme en Bolivia. Muy interesante lo que cuentas, ¿no? Y claro, me hace sentido porque yo también cuando viajé a Madrid sentí este racismo muy fuerte, ¿no? Cuando llegué aquí me sentí como que aliviado, ¿no? Te sientes como que aliviado, a pesar de que en Bolivia también existe un racismo que es bien fuerte. ¿Y tú has podido detectar ese racismo también en Bolivia, ese tiempo que has estado interactuando con el país? ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que por estar aquí sé que hay racismo. Yo creo que también he tenido como algunas experiencias racistas, pero yo creo que también las personas me dan a veces la excusa porque yo tengo mis antecedentes europeos y yo creo que por eso me van a tratar diferente y lo siento mucho. Yo creo que también depende mucho en cómo estoy vistiendo, porque a veces en un domingo cuando estoy saliendo en mi bus y todo, la gente va a pensar que soy, no van a entrar que soy de Europa, por ejemplo, y quizás hoy día tampoco, pero
Pero yo creo que... Ay, no sé cómo tengo que responder la pregunta. Yo creo que también he visto cómo el racismo está impactando a veces amigos, a veces otras personas muy cercanos de mí. Y por eso, para mí, estar en Bolivia era una manera de escapar del racismo que yo estaba, digamos, sufriendo en Bélgica. Yo sé que aquí todavía hay racismo, pero yo creo que por las personas de la diáspora que han nacido, que han crecido en otros países, pero que son bolivianos, que funciona de una manera diferente, porque tenemos como también un, no sé, un capital europeo que casi elimina el racismo que tenemos. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y estamos acompañadas de Atami. Él es un compañero que está ahora en situación de migrante, ¿no? Él fue adoptado aquí en el hogar Carlos Villegas, se fue a Bélgica muchos años y está de regreso aquí, pero nos trae una propuesta bien interesante. Él está empezando como que a reflexionar ese tema sobre politizar un poco la adopción, las dinámicas racistas que existen entre sur y norte y hablar un poco sobre eso, Atami. Y bueno, para continuar el programa, Atami, tú me decías, o sea, escapaste de esa presión racista de Bélgica para venir a Bolivia, ¿no? Y como que encontrarte en un país como que más acogedor con gente como tú, ¿no? Pero también en Bolivia existe racismo, digamos, eso igual es otra pelea ahí adentro, ¿no? Pero como que tú también tienes como que ese privilegio de poder venir y poder irte también, digamos, ¿no? Porque yo me imagino los compas que están en situación de migración en Bélgica, o sea, se enfrentan al racismo porque no tienen otra, no pueden volver a su país, ¿no? Entonces, ¿tú eres consciente de tus privilegios, de que has sido de repente, tienes una ciudadanía belga? O sea, ¿eres consciente de eso? Sí, yo creo que para mí, o sea, es importante decir eso porque yo sé también en el tiempo que yo estoy viviendo a Bolivia, hay a veces muchas personas que preguntan ¿y cómo es regresar a Bélgica o cómo es vivir en Bélgica? ¿Qué trámites tengo que hacer? Pero no tengo que hacer trámites porque tengo el pasaporte. Y yo sé que para mí es mucho más fácil de regresar. Y entonces yo estoy muy consciente de los privilegios que tengo. Y para mí yo creo que también es como una dinámica muy interesante porque hasta el año 2020 yo no tenía carnet boliviano, entonces siempre tenía que mostrar mi carnet belga y no me gustaba mucho porque así la gente va a entrar, ¿eres de Bélgica? Y me preguntaba sobre mi vida en Bélgica y todo. Y ahora tengo un carnet de Bolivia y ahora no tengo esos tipos de preguntas que me gusta, porque aunque tengo mis privilegios, tampoco me gusta como mostrar mis privilegios que tengo, como, porque yo creo que es importante porque hay personas que son del exterior, que quizás son bolivianos, que siempre dicen yo soy de los Estados Unidos o yo soy de Francia y por ahí esperan que tienen más a personas interesadas en ellos o piensan o esperan que, no sé, quieren atraer como un tipo de gente para que se sienten más elevadas. Y yo quiero evitar eso, pero evitarlo para mí no significa negarlo, porque yo soy belga, pero también soy boliviano, también me identifico como aymara, entonces para mí es algo que es presente y yo creo que el privilegio es algo también por ser adoptado, aunque no conozco mi familia, una gran parte o casi la mayoría, una gran mayoría de las personas adoptadas, sus familias son de familias muy bajos de recursos. Entonces, para mí es algo que también, no sé, es algo que para mí es algo muy presente, es algo también muy confrontacional, porque ahora yo estoy viviendo una vida muy buena, digamos. Estoy viviendo una vida muy privilegiada y yo sé que por muchas personas acá no es lo mismo. Entonces yo intento de ser muy consciente sobre lo que yo soy, sobre las heredidades que tengo y eso. Y justo eso de los privilegios, también existe un privilegio racial, ¿no? O sea,
imagino que hay compas migrantes allá en Bélgica que racialmente pueden ser leídos como europeos, ¿no? Y quizás esas personas no tienen la necesidad de volver, digamos, a su país porque no hay esta presión racista, ¿no? Entonces lo que tú nos cuentas como que también pasa por un privilegio racial, ¿no? O sea, si tú fueras blanco, fueras de naciste en Bolivia pero fueras blanco, ¿no? Capaz no tenías esa necesidad de volver aquí, sí, ¿no? O sea, eso es como bien, es subjetivo, ¿no? Eso, de ese lado. Sí, yo creo que por la persona que soy, la manera que yo, o sea, mis características, yo creo que ha influenciado como algunas decisiones que he tomado en Bélgica. Y por eso a veces me pregunto si, aunque estaba en una familia muy similar en Bélgica, he elegido también una carrera de sociología que justamente es estudiar las desigualdades de la sociedad, no sé, pero sí, creo que tiene un impacto. Todavía siento que tiene un impacto a mí, porque es una razón principal por regresar a Bolivia. Bueno, estás viendo Nacido Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Y hoy estamos hablando con Atami, es un compañero desplazado alteño, que también ha estudiado mucho este tema de la adopción. Él es un compañero adoptado que vivió en Bélgica muchos años y está en Bolivia un buen tiempo y estamos hablando de ese tema. Y Atami, tú nos decías que estudiaste el tema de la adopción en Bolivia. ¿Nos puedes comentar qué hallazgos has tenido? ¿Qué cosas nuevas podemos como que compartir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Yo he estudiado la adopción acá en Bolivia, pero yo creo que es importante decir que empezó de estudiar adopción porque sentí que en Bélgica, en el campo de adopción, los profesionales me veían como una persona adoptada más y no como un experto en la temática. Entonces para mí era importante, entonces yo voy a estudiar para que yo soy el experto, para que también puedo tener un poder en cambiar quizás algunas políticas en la adopción por la formación que quería obtener. Entonces decidió de empezar estudios doctorales en investigar la temática de adopción internacional en Bolivia y por estudiar vi que no hay mucha investigación respecto de adopción, que es también algo raro porque ya tenemos más de 50 años de adopciones. Más de 50 años estamos enviando niños, niñas al exterior y no sabemos mucho al respecto del proceso, no sabemos mucho de las personas adoptadas, cómo lo han pasado, no sabemos mucho sobre las familias adoptivas y sabemos mucho menos sobre las familias de orígenes. Entonces, por estudiar adopción en Bolivia, yo quería enfocarme más que todo en cómo funciona el sistema de adopción acá en Bolivia y cómo al final ha sido las adopciones y las experiencias de tener hijos en adopción por las familias de orígenes. Entonces, empezó la investigación en entrevistar personas profesionales trabajando en el sistema de protección infantil, personas de los DNAs, de centros de acogidas, personas que estaban de una manera involucradas en los procesos de adopciones. En una segunda parte yo empecé de entrevistar familias biológicas, familias que han tenido sus hijos en adopción. Y esa parte era la parte más delicada, el parte más que me ha movido, porque son historias muy tristes. Son historias donde la familia todavía a veces quiere saber qué ha pasado con su hijo, su hija, pero donde no tienen respuestas porque han sacado su autoridad parental, lo han terminado, entonces no hubo una manera de saber qué pasó. Pero también en los años 80, en los años 90, no teníamos un sistema adecuado para hacer las adopciones. Entonces, eso significa que hubo muchas personas privados, intermediarios, que estaban realizando adopciones acá en Bolivia, pero de manera, era legal, pero no tanto. Eran niños que fueron sacados de sus familias irregularmente y han puesto en adopciones legales para que podrían estar con familias europeas, digamos. Y eso también es algo que ha pasado en las épocas de 80 y 90
Y esas familias, todavía no hay justicia para esas familias. Y como parte de la investigación doctoral que yo hice, un objetivo era ayudar a las personas adoptadas que querían buscar y conocer su familia. Entonces, por estudiar el sistema de adopción, por estudiar el sistema de protección infantil, he logrado de saber cómo está funcionando y cómo yo quizás puedo ayudarles o soportarles en sus búsquedas. Y al final, estoy feliz que al final podría como reunir unos 15 bolivianos con sus familias acá en Bolivia. Y yo creo que por ahí podría entender las historias, las diversas historias de las familias bolivianas que han tenido sus hijos en adopción. Esto que nos cuentas, Atami, es bien importante, ¿no? Este proceso de adopción internacional que se hacía en los 80 y 90, que dices que no se los como que hacía de forma regular, digamos, o sea, como que los sacaban de las familias para ponerlos en procesos de adopción ilegales, digamos, ¿no? Entonces, en estos casos, estas familias sí necesitan eso de conocer a las familias de repente, es en estos casos que de repente sientes la necesidad de conocer a tu familia, de dónde vienes, ¿no? Hoy general. Yo creo que es importante decir que quizás todo, o quizás las personas que están en nuestro grupo, en nuestro red, hay un parte que sí tiene el interés de conocer, pero a veces es muy difícil de conocer porque a veces no hay información. Entonces, el grupo que realmente quiere buscar es un grupo más pequeño, digamos. No significa que los demás no quieren buscar. Si tenían referencias, si también tenían como un sistema de soporte, quizás, pero no hay. Entonces, hay un grupo pequeño que realmente quiere buscar a sus familias. Y de este grupo depende los que tienen información y los que no tienen información. Los que tienen información tienen como al menos algunas indicaciones que facilita el proceso de buscar, mientras el grupo que no tiene ninguna referencia es mucho más difícil. Yo pertenezco al grupo que no tiene nada de información. La única información que tengo es que yo nací en el Alto y eso es. Los que tienen información a veces tienen un nombre completo, hasta que tienen el número de carnet. Entonces, con esa información es mucho más fácil de buscar, de encontrar. Sí. Y ya para cerrar este tema de la adopción, Atami, ¿podemos hablar que existe un mercado de adopción aquí en Bolivia? Eso suena feo, ¿no? Pero sí yo creo que es importante decir las cosas como son. Ahora hay mucho menos adopciones que hace 15, 20 años atrás. ¿Por qué se debe eso? ¿Por qué piensas que...? Uno, porque hay muchos más... Yo creo que hay mucha más adopción en Bolivia porque hay mucho menos colaboraciones con los países en Europa, por ejemplo. Los únicos países donde hay una colaboración es España, Italia y Francia, aunque no hay adopciones a Francia. Mientras antes hubo colaboraciones con muchos más países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, porque todas las personas que son parte de Red son de varios países europeos y los Estados Unidos. Y yo sí estoy de acuerdo que la adopción, más que todo la adopción internacional, ha sido un mercado en niños y niñas, y más que todo los niñas y niños más vulnerables de la sociedad que no tienen padres, que no pueden luchar o que han sacado a sus padres. Y a veces los padres son indígenas, los padres son aymaras, son quechuas. Pero en mi opinión es un mercado porque hay ese sistema de demanda y de... ¿Cuál es el otro? ¿Oferta? De oferta, ¿no ve? Porque ¿cuáles son los niños que los padres quieren? No son los niños grandes, son los bebés. Y en los años 90 hubo muchos bebés para adopción. Por eso también en los años 90 hubo también una preferencia de adopción internacional, de adopción nacional. Entonces también hubo beneficios porque los padres que vienen de otros países también hicieron donaciones a los centros de acogidas. También a veces tenían que pagar mucho a los representantes
que estaban ayudando en los procesos de adopción. A esos representantes estaban alquilando sus departamentos a los padres de adopción, entonces hubo mucho dinero involucrado en esos procesos, porque no sé, una adopción de un niño cuesta como $10,000, $20,000, entre esos son los precios para adoptar, y las agencias de adopción no van a decir que vas a comprar un niño porque es 5,000 el abogado, es 5,000 el proceso del juez, y entonces así está acumulando. Pero hay personas que realmente han sido muy ricos por involucrarse en la adopción, que ahora están viviendo en sus casas muy grandes acá en Bolivia, con sus empleados, que tienen también en un cuarto oscuro miles de documentos de adopción de personas adoptadas. ¿Tú crees o intuyes de repente lo que has investigado? ¿Existe un tráfico de niños, niñas así, adoptados en este proceso de adopción internacional? Te digo, adopciones ilegales que se hacen por debajo de la ley. Más que todo antes del año 94, porque desde el año 94 hemos tenido una nueva ley en donde también ha revisado el sistema de adopción, en donde solamente las agencias de adopciones acreditados podrían hacer adopciones. Antes no era así. Antes, si tú eras abogado, podrías hacer una adopción, y nadie estaba controlando cómo fue la adopción. Entonces hubo más adopciones irregular, ilegal, en los años 70, 80 y el inicio de los 90. Y no quiero decir, o no voy a decir que no hubo en los años 2000, pero era diferente que como era antes. Claro, estos temas como que también desembocan en el tema de trata y tráfico de personas, de niños, niñas, ¿no? Y bueno, en este tema, por ejemplo, no sabemos dónde están esos niños, esas niñas, o cuál ha sido el destino de esos niños, niñas, ¿no?, que han sido adoptados. Yo creo que es importante, y también en mi tesis doctoral he escrito como un caso de una niña que fue adoptado y que al final fue adoptado a Bélgica. Entonces, según sus papeles, todo legal, porque han falsificado los papeles de adopción, han falsificado el certificado de nacimiento. Entonces, en papel todo pareció legal, pero cuando esa niña fue a Bolivia a buscar sus padres y encontrar a sus padres, sabía que fue raptada. Y también estaba en varios periódicos, entonces ella fue a buscar en las librerías, en los archivos, ver los periódicos de esa época, y podría ver cómo sus padres estaban luchando para su hija, para buscarla, y como no hubo justicia, y todavía hay padres que no saben qué ha pasado con sus hijos. Y no voy a decir que es la mayoría, pero hay un parte donde hay padres que están buscando y que todavía, en mi opinión, están sufriendo como una gran injusticia. Eso es muy grave lo que está pasando, ¿no? O sea, desaparecen niños, niñas, no sabemos dónde paran. Y estas personas que se hacen estos documentos falsificados, como que hacen ese proceso, ¿no? Es muy duro, la verdad, es muy duro lo que nos cuentas. Y bueno, Tami, ya para cerrar este programa, queremos hablar un poquito de la interseccionalidad, ¿no? Nosotros creemos que este tema de la interseccionalidad es algo muy interesante, que hay que ponerlo en práctica también, pero también hay que hacer una crítica y también hay que cuestionarlo, ¿no? Veíamos tu perfil en Instagram, ¿no? Decía Alteño Desplazado, ¿no? Aymara Queer, ¿no? Es como son varias etiquetas, ¿no? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo analizamos estas intersecciones que tú te autoafirmas, que tú te las pones, ¿no? Primero por lo desplazado, ¿por qué Alteño Desplazado? Yo creo, pues empezó con la cuenta en Instagram porque yo quería compartir mis ideas, mis reflexiones, y quería conectar con otra gente que quizás podrían relacionar a la experiencia que yo he tenido. No quería un cuento totalmente por adopción, dedicado a adopción, porque yo soy más de una persona adoptada. Y yo creo que desplazado es otro término que me gusta mucho, porque adopción para mí es el proceso donde yo ahora tengo un nuevo vínculo legal con mi familia, pero como yo soy de una adopción internacional, también hay este aspecto de desplazamiento, donde yo
digamos, contra mi voluntad, tenía que migrarme a otro país, donde por más de 20 años no estaba ni en contacto con algo que es Bolivia. Entonces, cuando yo regresé tenía que emprender todo desde cero, hasta el idioma, porque el español no es mi idioma, es el tercer idioma que he aprendido. Pero así yo creo que para mí era importante identificarme como alteño desplazado, porque si yo nací en el Alto, yo soy muy orgulloso que yo vengo del Alto, que mis raíces son del Alto, y como yo también soy parte de las familias migrantes aymaras que son del Alto. No sé quién son mis familias, pero es el único referente que yo tengo. Pero no estoy viviendo en el Alto, y más que todo cuando yo creé el perfil, yo estaba viviendo en Bélgica. Entonces estaba muy lejos del Alto, estaba muy lejos de Bolivia, y tenía como un sentimiento de desplazado como casi cada día que estaba como circulándome, y donde y necesitaba como un lugar donde podría reflexionar sobre las identidades que tengo, porque también soy adoptado, soy desplazado, pero también soy queer, aymara, moreno indígena. Yo creo que son para mí identidades importantes que tienen un impacto en la vida que vivo. Sí, este tema de la interseccionalidad es un tema, como te decía, que hay que reflexionar y politizarlo, ¿no? Al menos una posición personal es que si la opresión que tú te afirmas o te haces cargo, digamos, no atraviesa tu cotidiano ni tu cuerpo, entonces no, pues es una etiqueta, te la pones y te la puedes sacar, ¿no? Yo veo muchas compañeras, compañeros que dicen, yo soy indígena, pero los ves son blancos. No sé dónde lo pasa lo indígena, ¿no? Y claro, ellos dicen, no, mi abuela, mi mamá, ¿no? Entonces como que no se pueden reflexionar, digamos, nos sigue siendo el pasado, ¿no? Cuando nuestros cuerpos son el presente, ¿no? Son nuestras racialidades presentes, o sea, nosotros hablamos desde lo que somos, desde lo que nos ven, ¿no? En todo lo que nos dice Satami, quizá un poquito me hace ruido lo queer, ¿no? Cómo esto lo queer se atraviesa con lo aymara, con lo desplazado y con lo alteño, o sea, ¿por qué lo queer? Yo creo que primero quiero decir algo más. Yo creo que para mí, como yo no crecí en Bolivia, hubo muchas personas que siempre me dijeron no eres boliviano, porque no has crecido en Bolivia. Y al final yo creo que soy boliviano, o sea, tengo mi carnet, nací acá, y después también hay muchas personas que van a pensar que no eres indígena porque no has crecido en el campo, no has crecido con una familia aymara, pero exacto, pero el desplazamiento también es una experiencia indígena. Las familias, más que todo, sus hijos que están en adopción son las familias indígenas, porque son los más vulnerables en la sociedad, que no tenían muchos derechos en los años 80, 70 y 90. Entonces yo digo que identificarme como boliviano, pero también como aymara, como indígena, para mí es muy importante, porque también es parte de la experiencia indígena, de no hablar el idioma, justo por el desplazamiento, la colonialidad que estamos viviendo. Y yo creo que también la adopción es parte de la historia indígena que estamos viviendo. Es una gran parte donde muchas personas ya no podrían crecer a sus hijos. Y también hay como este convenio contra el genocidio. El genocidio también dice que es prohibido que un niño pueda salir de su comunidad, pero eso es exactamente que está pasando en la adopción. Somos niños indígenas que teníamos que crecer con nuestras familias aymaras, quechuas, pero hemos crecido con nuestros familias blancos europeos y ahora lo van a decir, tú no eres indígena. Yo creo que es algo muy, no sé, por eso no estoy de acuerdo, y por eso yo siento que es mi poder de identificarme como aymara, como indígena, como boliviano, porque yo quiero dar mirada crítica. Sí.
Y a tu otra pregunta, yo me identifico como queer, como... yo creo que es una discusión, en conversación muy interesante cómo se identifican, ¿no? Porque yo sé que también con Movimiento Maricas la palabra queer, gay, es algo que viene de Europa. Pues yo vengo de Europa, pero el gay para mí es algo también muy limitado. Yo creo que también por estar en Bolivia, también escuchar los discursos que están aquí presentes, me gustaba mucho aprender de las otras ideas que hay. Entonces yo todavía me identifico como queer porque es una categoría más amplia, pero no es algo limitado. Entonces también entre los amigos también a veces dicen marica, a veces decimos como jota o algo diferente. Y yo creo que también me gusta, lo que me gusta de queer es que también queer en inglés es una palabra peyorativa que también quieren reclamar. Y yo creo que, o sea, me gusta también como en Bolivia hay también otras palabras que también lo están como reclamando y me gusta mucho. Y sí. Listo, Tami. Queremos agradecerte por estar en este espacio de Nación Marica, en este programa que nos has acompañado. El ruido, la gente, eso es bien interesante y es parte de nuestros programas y gracias por estar en Nación Marica. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, con nosotras va a ser hasta otra intervención de Nación Marica. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Ahí estamos publicando un nuevo video cada semana, así que por favor denle like, compártanlo. Así hacen que este contenido pueda llegar a más personas. Y con todo eso, nosotras nos despedimos. Hasta la próxima. Listo, Tami. Che, ¿y dónde has aprendido español? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue así en la práctica más? He tomado clases en Bélgica, pero la verdad nunca he tenido las clases porque era muy difícil de terminarlas, porque solamente aprendes como 2 horas a la semana el idioma y para mí volver a Bolivia me ha ayudado mucho y tomar clases aquí y después de salir de las clases hablar con la gente, eso me ayudó. Qué bueno, sí, es muy fluido. No sé, es que siento que la entrevista podría ser mucho más mejor en inglés o en holandés, pero ya aquí estamos. Sí.